noches para todos. Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos los que se han unido también. Padre William, también ya sí. Muy buenas noches para todos. Padre William, le damos gracias a Dios por este momento que nos permite encontrarnos en esta hora de la noche, en este día tan especial que para nosotros el martes es un día de mucho significado. Angelito, por favor, prendes la cámara. Padre William, agradecerte por ese gesto tan bonito de aceptar la invitación. Y Angelito, pues te va a contar rápidamente la génesis de este grupo y pues cuál ha sido como la dinámica nuestra. Y ya después entro a presentarte un poquito a ti y te damos todo el micrófono para este momento de encuentro. Entonces, Angelito, te presento en oscuridad al Padre William, pero ya ahorita lo podremos ver. Listo, gracias Fabián. Padre William, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que se han reunido. La génesis de este grupo ya va a completar 3 años. En pandemia perdimos a mi mamá, o no la perdimos, la ganamos para la vida eterna. Sí. Y yo soy natal de Gachancipá. Entonces, a raíz de su Pascua, la Pascua de mi mamá, hicimos un novenario virtual muy bíblico e invitamos a muchas personas de Gachancipá y muchos conocidos, familiares, al final del cual las mismas personas solicitaron que qué bueno poder continuar como un grupo de oración. Y así fue como nació este grupo que poco a poco fue configurándose con el nombre de Getsemani, con la espiritualidad de Getsemani, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así fue como finalizando mayo del 2021, iniciamos este grupo los martes. Y ya hace 21 meses también mi amada esposa celebró su Pascua por la vida eterna. También el novenario fue virtual y ahí también se fortaleció este grupo. Esa es el inicio y ya llevamos 2 años con un esquema. Fabián nos hizo el favor de configurar y yo creo que Fabián nos puedes explicar también, padre. Listo, no vamos a robarles tanto tiempo al Padre William porque es nuestro invitado. Le comentaba grosso modo al Padre en WhatsApp y en la llamada, este grupo ha dedicado 4 martes a tener un momento de oración, pero también de reflexión. Y acogiendo la invitación del Papa Francisco en torno al año de la oración y de un párroco de Gachancipá que nos acompaña y es el que nos da toda esta asesoría y el acompañamiento espiritual, el Padre Ignacio Capador. Dedicamos entonces este año al primer martes. Bueno, todos los martes hacemos la reflexión en torno a la oración, tomando como base, fundamento el catecismo de la Iglesia Católica, pero en la dinámica de la oración sí la variamos. El primer martes es mariano, el segundo martes es de la Lectio Divina, el tercer martes es la oración de la Iglesia a través de las vísperas o de las completas, y el cuarto martes adoración al Santísimo. Y los meses que tienen 5 martes, entonces nos damos a la tarea de invitar a alguien para que nos comparta un poquito de su fe, de su experiencia, de su misión apostólica.
Así es como han estado con un espíritu también de seminario, Padre William. Angelito fue también sacerdote, fue formador del Seminario Mayor de Zipaquirá, y él allí pues tuvo la fortuna de formar seminaristas y futuros sacerdotes de distintas diócesis, de la diócesis de Facatativá, de la diócesis de Girardot, de la diócesis de Zipaquirá mismo, de la diócesis de Villavicencio y del clero castrense. Luego las diócesis a través de los obispos empezaron a fundar sus seminarios y algunos salimos de Zipaquirá y fuimos a dar a Bogotá, y allí también encontramos compañeros castrenses. Por eso nos dimos con un poquito la tarea de volver a tener esos contactos, de avivar la eclesialidad, y dimos a la tarea entonces de contactar compañeros y amigos de las distintas diócesis. Y hoy quisimos invitarte a ti, Padre William, en representación de ese clero castrense. Sabemos que eres bogotano, que te ordenaste sacerdote hace 16 años, que eres teólogo, que tienes maestría en educación, como también filósofo, que estás actualmente como capellán de la Fuerza Aérea Colombiana en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea allí en Madrid, con el grado de mayor. Bienvenido, Padre William, y somos tus ovejas en esta noche. Bueno, de antemano, está aquí mirando cómo activar la cámara, pero no, actualmente no, pero no sé qué con el Meet he tenido, porque como tengo, digamos que otro sistema aquí para, digamos, tener reuniones como es el Teams, entonces muy seguramente, y lo tengo tanto instalado como en el celular como en el computador, entonces me genera conflicto en los dos. De todas maneras, pues bueno, que eso no sea un motivo para que no pues, sigamos nosotros en esa reunión en la cual pues me siento muy orgulloso y me siento privilegiado de poder participar aquí con ustedes. Bueno, mi nombre, como usted sabe, mi nombre es William Alexander Luz Cárdenas, pertenezco al Obispado Castrense de Colombia hace 16 años, soy bogotano, trabajo con la Fuerza Aérea Colombiana. No sé, yo les envié un link de la presentación, ¿sí? ¿O la abro acá No, desde mi ya computador? Angelito te la abre para que no generemos conflicto. Entonces él ya Ok, la tiene y él bien. ya te abre Bien. y te va compartiendo. Entonces, ok, perfecto, muchas gracias. O sea, primero, para mí es un orgullo poder compartir ese momento de fe con ustedes, pues con el doctor Ángel y se me olvidó el nombre, don, Fabián. con don Fabián, y pues realmente, pues es interesante porque uno no tiene mucho contacto con, con este grupo de personas que tienen esta fe tan grande y tan viva y que siguen llevando la palabra de Dios a todos los rincones y a todas las personas. Es muy bonito. El Obispado Castrense de Colombia. Entonces, voy a comenzar a explicarles rápidamente. Obispado Castrense de Colombia, ahí tenemos nuestro escudo. Nuestro escudo tenemos en la parte superior izquierda un color rojo con una espada, representa el Ejército Nacional. En superior derecha, color azul con una ancla, representa la Armada Nacional. Inferior izquierda, un azul cielo con una sala, representa la Fuerza Aérea Colombiana. Y inferior derecha representa la policía con la estrella y en color verde oliva. Todo ello dentro de una gran cruz y encima, obviamente, la parte del episcopado, que lo llamamos nosotros Obispado Castrense de Colombia, con lo que es la mitra. Siguiente, por favor. He aquí una imagen que yo quería traerles y compartirles con ustedes. Y es, ¿de qué trata o qué es el Obispado Castrense de Colombia? El Obispado Castrense de Colombia es una iglesia particular, ¿sí? Obviamente católica, que su función es evangelizar a los hombres y mujeres del sector defensa. Está presente en todos los países, excepto México. Digamos que México es el único país donde se evangeliza desde las parroquias, pero desde los otros lugares, otras partes del país, la mayoría, por no decir casi todas, tienen obispados castrenses, es decir,
la Iglesia Católica, a través de sus sacerdotes, lo que hacen es evangelizar los hombres y mujeres a lo largo y ancho de las diferentes naciones, en aire, en tierra, en mar, en río. Y es interesante porque la función del capellán es poderle brindar esa fortaleza moral y esa fortaleza espiritual a los hombres y mujeres que están luchando por la seguridad de una nación, por la seguridad, por la paz, por la convivencia de cualquier nación. Digamos que es un llamado a una misión muy específica. Una misión que es misionera, por decirlo así, porque nosotros nos movemos a lo largo y ancho de Colombia. No tenemos una jurisdicción territorial, sino personal, es decir, donde haya un militar o un policía, ahí estamos nosotros, de La Guajira al Amazonas, del Chocó a los llanos, siempre estaremos nosotros moviéndonos. Entonces, a diferencia de un párroco que solamente se mueve en Zipaquirá o en la diócesis de Zipaquirá o en Bogotá, nosotros nos movemos en todas las regiones y en todos los lugares de Colombia. Siguiente, por favor. Les voy a contar rápidamente un poquito la historia de dónde nacen los capellanes. Digamos que rastreando la historia, hay unos momentos muy especiales que quiero compartir con ustedes, y uno de los primeros momentos es las cruzadas. Cuando, sí, cuando se lograron, o cuando no se lograron, cuando se tomó la decisión de comenzar a recuperar la tierra santa, y todos los elementos simbólicos, los templos, los lugares santos que representan toda la parte judeocristiana. El Papa en su momento con Francia, con España, con Inglaterra, hicieron un gran ejército que se llamaban los Cruzados, cuya misión era poder sacar de Europa y recuperar de la presencia musulmana la Tierra Santa y todos los símbolos religiosos que representaban nuestra fe. Digamos que con esas primeras cruzadas para recuperar la Tierra Santa, el Papa comienza a enviar a sus primeros sacerdotes, capellanes o misioneros que garantizaban esa integralidad moral, esa ayuda espiritual, y de una u otra manera velaban por los intereses de la Iglesia, en el sentido en que las cruzadas fueran y obtuvieran el objetivo, que era recuperar la Tierra Santa, y que obviamente se mantuviera unos lineamientos dentro de la caridad, dentro de la justicia, pues obviamente todo lo que la Iglesia pretendía en esos momentos y que obviamente abandera. Las cruzadas dieron pie para comenzar a tener la presencia de los capellanes en los ejércitos, y en las cruzadas vieron la importancia de cómo el capellán era la fortaleza espiritual y moral para los soldados en el campo de combate, especialmente aquellos que o por diferentes razones estaban malheridos o agonizantes, y era la fortaleza espiritual de que el capellán se le acercara y pudiera darle los santos óleos, la extrema unción, pudiera acompañarlos en sus momentos de agonía, de sufrimiento, de tristeza, dolor, o que no se sentían lejos de casa, deprimidos, angustiados. Era el capellán, o es el capellán que está ahí para sostenerlos y acompañarlos en el momento del dolor, de la muerte, porque uno de los rasgos característicos de los ejércitos mar, tierra o aire es que se enfrenta constantemente a una realidad que muchas de las personas queremos evitar, y es la muerte. La muerte es una realidad muy presente en la vida de los militares, y el capellán lo que nos recuerda es la presencia de Dios misericordiosa, que le permite al militar saber que la vida no termina en este mundo, sino que trasciende a la vida eterna. Es por tanto que eh, el capellán militar es una de las profesiones, por llamarlo así entre comillas, porque no es una profesión, sino es una vocación, que comienza a acompañar a los ejércitos. Luego vienen, obviamente, los médicos, y obviamente vienen las diferentes profesiones, los de los abogados y psicólogos, etcétera, etcétera. Pero los primeros que auxiliaron, que estuvieron presentes en el campo de combate, acompañando y ayudando a los diferentes soldados de mar, aire y tierra, eran los capellanes. Y aún lo son en todo momento. Es así que en Estados Unidos
las diferentes, ustedes saben que Estados Unidos tiene conflictos a lo largo del mundo por sus intereses geopolíticos y geoestratégicos. Sus tropas siempre tienen capellanes. En todo momento ha tenido los capellanes que le permiten mantener esa presencia, y no solamente la presencia de esa fe y esa fortaleza de saber que no están solos, sino que también los capellanes son los garantes de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en los conflictos armados. ¿Cómo es esto posible? Sí, porque los capellanes representan la justicia, la solidaridad, la caridad, el amor al prójimo, que son compatibles con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los capellanes, aparte de ejercer y de fungir como esos representantes de la iglesia, también fungen como de los defensores de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es así que en la independencia de Colombia, lo que fue Santander y lo que fue Simón Bolívar, tuvieron diferentes capellanes que fueron optando por acompañar a las tropas libertadoras durante esa cruzada. Cuando llegaba Santander, cuando llegaba Simón Bolívar, cuando llegaban los diferentes ejércitos a los pueblos, los párrocos de ese momento, los religiosos y clero regular, eran los que los apoyaban a los ejércitos libertadores en comida, en ropa, eran esa parte logística, por llamarlo así, esa parte que los recibía, les permitía descansar y continuar. Los párrocos de los diferentes pueblos recibían y organizaban todo para que el ejército libertador pudiera descansar y seguir en su misión. Durante el campo de batalla, hubo sacerdotes que dejaron sus parroquias y prestaron un servicio espiritual en el campo de batalla con el ejército libertador. Tanto es así que el coronel Miguel Díaz, un sacerdote que se unió al ejército libertador para prestar sus servicios religiosos, muere en uno de esos encuentros con el ejército español, y le dan, y obteniendo obviamente el título del grado militar de coronel. Él muere peleando, no peleando, asistiendo más bien a la tropa que estaba peleando con el ejército español para la libertad de Colombia, y muere en el campo de combate auxiliando a los heridos, porque nosotros no somos digamos, combatientes, sino que ayudamos a los heridos en el campo de combate. Somos los que le brindamos los primeros auxilios, tanto espirituales como físicos. Es así que en 1930, el ejército nombra al padre Juan Pedro Pablo Galindo como capellán de la Escuela Militar de Cadetes, siendo uno de los primeros capellanes que tiene el ejército, y él es el que comienza a gestar lo que es las primeras bases del obispado castrense de Colombia, diciéndole la necesidad que tiene el ejército y que tiene el ejército, la fuerza, la armada y la policía, tener capellanes, teniendo presente que Pedro Pablo Galindo acompañó al ejército nacional en la guerra contra el Perú. Traigo aquí a colación una imagen en la parte superior derecha, como vemos como un sacerdote en la Segunda Guerra Mundial apoya y ayuda a los combatientes. Y si ustedes se han dado cuenta, en las diferentes películas en el desembarco de Normandía, tenemos, y se ve cuando se desembarcan en la playa, uno de los soldados que tiene en su casco una cruz. Ese era el capellán. Cuenta la historia que un capellán francés en el desembarco de Normandía logró generar un hospital dentro de los alemanes como del ejército americano, y comenzó a reunir los heridos del ejército alemán, los heridos del ejército americano, y tenía su hospital improvisado donde los dos ejércitos respetaban ese lugar. Era el sacerdote donde logró poner
de acuerdo a los dos ejércitos, decir, mire, es el lugar donde ustedes no pueden entrar porque aquí yo atiendo tanto a los ejércitos, tanto a los soldados heridos alemanes como tanto a los ejércitos, al ejército aliado, especialmente a Estados Unidos, y él comenzó a organizar y brindar ese apoyo humanitario. Lamentablemente, él fue asesinado porque en una noche él sale a recoger un herido y lo confunden con el enemigo y le disparan por la espalda. Entonces, el hecho de que el capellán militar esté inmerso compartiendo las particularidades de vida del militar. Está con el militar, sabe cuál es el entrenamiento del militar, sabe cuáles son las tristezas del militar, sabe cuál es el dolor y el miedo a la muerte del militar. Y es donde ese sentimiento espiritual de saber, de sentirse inconfortados, de saber de que no están solos, de que dejaron familia, hogar, de que dejaron hijos, y que hay alguien que los escuche, que les dice tranquilos, que ustedes están con Dios, es algo invaluable. Es una de las misiones que realmente son invaluables de poder llevarle esa fortaleza espiritual y moral a un hombre o a una mujer que sabe que en cualquier momento va a morir. Es así que el Papa el Papa Juan Pablo II en 1986 crea la Constitución Apostólica Espiritual Militum Curiae, por el cual se formaliza este servicio espiritual de la Iglesia a los ejércitos y de los diferentes contextos y nacionalidades del mundo, llamándose obispados castrenses con un obispo propio. Siguiente, por favor. Entonces, cuando en 1986 el Papa Juan Pablo II ya, digamos, que organiza mucho mejor esta gran labor, ya se pasa de un vicariato castrense, de depender antes de la Arquidiócesis de Bogotá, a tener un obispo propio, unos sacerdotes propios, y a una misión y una jurisdicción mucho más establecida canónicamente. Es donde nosotros comenzamos a organizarnos. Y tenemos en este momento, como obispo castrense de Colombia, este es nuestro organigrama muy general, a Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, es el obispo actual del obispo castrense de Colombia. Del obispo castrense de Colombia se desprende, entonces, un obispo castrense de un vicario general, obviamente, como llamémoslo en el largo militar, es como el segundo al mando, un vicario pastoral que es el encargado de la pastoral del obispado castrense, y a la vez se divide en 4 vicarías episcopales. Un vicario, un sacerdote vicario, que es el encargado de velar con los demás sacerdotes, pero él es la cabeza de velar por la parte pastoral del ejército, es decir, que en ese momento es un teniente coronel, entonces del ejército, que es capellán y que está pendiente de velar para que la parte pastoral esté bien organizada dentro del ejército, y él es digamos, el puente entre los sacerdotes capellanes del ejército, entre el ejército nacional y el obispo castrense. Un padre que es civil, la Armada Nacional, que obviamente vela por la pastoral con los demás sacerdotes de la Armada, o un vicario que es civil también de la Fuerza Aérea Colombiana, y un vicario de la Policía Nacional, que también son civiles. El único militar vicario es el del Ejército. Es decir, que cada fuerza tiene un vicario episcopal que es el que le permite estar pendiente pastoralmente de las diferentes capellanías junto con los sacerdotes asignados. ¿Qué es lo que pasa de manera interesante con el obispado castrense? Y es que el obispado castrense tiene sacerdotes nombrados por el Ministerio de Defensa, o sea, es decir, los sacerdotes son funcionarios públicos del Ministerio de Defensa. Si un sacerdote es nombrado por el Ejército Nacional, le toca, digamos, su deber es prestar su servicio todo el tiempo en el Ejército Nacional. No lo van a pasar a la Armada, a la FAC o a la Policía Nacional, no. Si un sacerdote es nombrado para la Armada Nacional, ahí hasta que se pensione, o la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, no pueden cambiar de la policía a la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea, no. Digamos que es como si fueran 4 diócesis pequeñas dentro de una gran diócesis. Son sacerdotes que tienen una particularidad para cada fuerza. ¿Cómo llegan a cada fuerza? Hay 2 maneras de ser capellanes.
Uno es que se forman un seminario que más adelante les voy a contar y el obispo los destina a la fuerza. Otro es que sacerdotes piden la experiencia de participar de esta labor castrense y se incardinan ya ordenados al obispado castrense. Siguiente, por favor. Aquí vemos a nuestro obispo castrense en la parte superior izquierda, inaugurando una de las capillas que, que se logró construir en la Armada Nacional. Digamos que es la manera como nosotros estamos muy pendientes de la parte espiritual, muy pendientes de la atención pastoral. En la parte superior derecha estoy yo. Esa es una unidad, digamos, esa unidad se encuentra en el Cerro Manjuy. Es una unidad desconcentrada de la Fuerza Aérea Colombiana en un cerro que es el que vela por las comunicaciones de la sabana de Occidente, el occidente del país. Entonces, son los soldados que se encuentran allí, pues en mi tiempo iba y pues estaba con ellos apoyándolos pastoralmente. La parte inferior derecha tenemos obviamente la animación con la parte del ejército. Aquí tenemos luego la mitad, en la mitad de la diapositiva, la imagen central, nos encontramos con celebraciones que se realizan en la SMIT, Escuela Militar de Cadetes, José María Córdoba, y en la parte derecha inferior encontramos nuestro seminario castrense. El seminario castrense comienza a forjarse del año 2001, donde recibe dos tipos de seminaristas. Seminaristas que son civiles y que deciden participar de esta labor evangelizadora y llevan su proceso normal. Es una casa seminario, es decir, solamente nosotros en nuestra época dormíamos, recibíamos nuestra parte espiritual y nuestra parte académica la recibíamos en el Mayor de Bogotá. En mi época, el Mayor de Bogotá, en un momento determinado estuvo el Intervencional, luego el Mayor de Bogotá, luego el Intervencional y nuevamente estamos en el Mayor de Bogotá. Hay otra modalidad de ingreso que son los uniformados, que de una u otra manera han sentido la vocación de servicio desde el sacerdocio, desde el ministerio sacerdotal, e ingresan ya uniformados. Ingresan uniformados como suboficiales, como oficiales, como agentes de la policía, y entran en comisión de estudio y se forman sus 8 años y regresan nuevamente a sus fuerzas, pero ya como sacerdotes. Siguiente, por favor. Bueno, es una oración, pero bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna situación, alguna duda que yo les pueda ayudar, les pueda aclarar? Aprende uno muchas cosas. De verdad que desconocía todo ese andamiaje del clero castrense. Podríamos decir que es la diócesis más grande, ¿no? Porque está en todo el territorio colombiano, ¿no? Incluso marítimo, ¿no? Padre, ¿tienen los mismos 7 años de formación o tienen una experiencia un año más? Y los que están uniformados, supe de uno que llegó a ser general, ¿tienen esa posibilidad de llegar hasta a esos grados o tienen un límite de tiempo? Bueno, nuestra formación es de 8 años, donde hacemos nuestro año pastoral terminando segundo teología y nos envían a una unidad militar o policial. Digamos que ese año pastoral es en 2 unidades diferentes y en 2 fuerzas diferentes. Yo en mi época estuve 6 meses en la tercera brigada del ejército y otros 6 meses en la Fuerza Aérea. Entonces, digamos que son en un año 2 experiencias, en un año se hace 2 experiencias de 6 meses en una fuerza y luego en otra fuerza. Solo eran 8 años de formación. Sí, nosotros podemos llegar a ser generales. Hay un general, ahorita el único general que tenemos activo es el mayor general Silverio Suárez, de la Policía Nacional. Entonces él tiene grado de mayor general. Entonces sí se puede llegar a ser generales. Obviamente ya es como la coyuntura política del momento donde nos llaman a generales o no. Pero realmente llegamos a coroneles, pero de acuerdo a la necesidad de la fuerza en su contexto histórico, podemos llegar a ser generales, claro que sí. Él era compañero mío, él iba un año adelante en el Mayor de Bogotá. O sea que yo había podido ser, y como un peladito así peluqueado, también había podido llegar a ser general.
Claro que sí. Y qué Yo no lindo. te culpo, mano. Sí, qué interesante y realmente conmovedora la presentación, padre. Mm, Durante la presentación corrían muchas ideas por mi mente y por supuesto de ahí brota la siguiente inquietud. Las familias de los soldados, de los militares, también son atendidas pastoralmente por ustedes. Sí, digamos que es muy interesante. Le recomiendo una película que se llama Fuimos Soldados de Mel Gibson. Es una película ya como 10 años. Es especialmente la Segunda Guerra Mundial. No, sí, de la segunda, no es de la Segunda Guerra Mundial, es de la Guerra de Vietnam. Ahí muestra la faceta del capellán, especialmente con las familias. La, la génesis del capellán era el apoyo moral y espiritual en el campo de combate con los soldados. Era la génesis. Obviamente comenzaron a cambiar los contextos, habían contextos no solamente de guerra, sino también de paz. Se comenzó con el tiempo a evolucionar y abarcar otros campos, y en los campos ya era la atención en las diferentes guarniciones. Entonces ya se comenzó a dividir los capellanes que iban a orden público, los capellanes que estaban en contacto con el conflicto, que ayudaban al personal en el conflicto, y los capellanes que estaban en patio, que son los capellanes de las guarniciones. Los capellanes de las guarniciones velan por la atención pastoral y moral de las familias y de los soldados que están en las guarniciones militares, o sea, es decir, que no están en las áreas de conflicto. Entonces los sacerdotes es como una parroquia. Los sacerdotes velan por la atención sacramental de las familias, velan por la atención sacramental de los soldados, por la atención espiritual. Si hay colegios, atiende a los colegios. Si hay sanidad, hospital, atiende el hospital. Es decir, es un pueblo pequeño, pero en una unidad militar. Familias, hospital, colegios. Él es el capellano, el párroco, y atiende espiritualmente como si fuera un pueblo. La función especial, especialmente en el ejército, eh, es cuando lamentablemente hay situaciones de fallecimiento de los soldados, como pasó hace poquito en el helicóptero que cayó, el MI del ejército, y es ese acompañamiento de ir a decirle a las familias: oiga, su esposo, su esposo, su papá, su hermano fallecieron. Y hay algo interesante, y es que realmente nos toca dar a nosotros siempre esas noticias, y es cuando uno va siempre acompañado de dos oficiales y y tocan a la puerta de la casa, y cuando la familia llega, nos ve acercar con dos personas al lado, saben que somos portadores de mala noticia. Entonces nosotros somos los que damos la noticia de los decesos, somos los que acompañamos durante el luto a las personas, somos los que ofrecemos los sacramentos de las exequias y todo el acompañamiento espiritual a las personas. Ahí es donde más se siente, digamos, el apoyo del capellán, donde más el capellán tiene que estar en sus momentos de dolor. Entonces, a tu pregunta, es un campo amplio completamente, desde la educación, desde el conflicto, desde la parte del duelo, del dolor, desde la parte familiar. O sea, abarcamos todos los campos pastorales como una parroquia. O Muy sea que bien. las capellanías llevan también un despacho parroquial y inscriben todos los registros de bautismo y todo aquello. Exactamente, igualito que una parroquia. Lo que pasa es que nosotros tenemos, todo se centraliza, todos los documentos se centralizan en las capellanías generales, entonces, que quedan en Bogotá. Entonces, porque como los militares son digamos, son móviles, es decir, pueden que sean en Arauca, luego Barranquilla, luego San Andrés, entonces todos los documentos eclesiásticos se centran en Bogotá, de tal manera que ellos tarde o temprano llegan a Bogotá. Entonces, todos los documentos que se hacen se envían a Bogotá. Nosotros tenemos una legislación canónica, obviamente tenemos no tenemos, digamos que, un límite territorial,
sino personal. Es decir, nosotros no pertenecemos, por ejemplo, a Bogotá. Entonces, la arquidiócesis de Bogotá, basta, estos son límites de Bogotá, basta Cachipay, basta Girardot, etcétera, etcétera. No. Donde hay un soldado, donde hay un policía, nosotros hacemos presencia. Es decir, si hay un batallón en La Guajira, allá hay. Ahorita hay un compañero mío que está en el Sinaí como capellán porque está el batallón Colombia en el Sinaí. Entonces, o sea, nuestra jurisdicción no es territorial, sino es pastoral, personal, perdón. Y vamos, lo mismo que una diócesis, pero estamos a lo largo de todo el país, largo y ancho del país. Te hago una inquietud, padre. Colombia, a raíz de la Constitución del 91, se declaró como Estado de Derecho laical. Y pues en ese sentido las fuerzas militares también entraron en un estado neutro en donde tienen un papel y un desarrollo diferente al de otras instituciones. ¿Cómo se maneja esa parte de la religión de otros credos y cómo manejan ustedes toda esa parte de la inclusión de sexual de género que se está avivando mucho en las fuerzas militares, toda esa parte? Y el tercero es ese conflicto de guerra que llevamos tristemente tantos años en Colombia. A veces escuchaba uno, y pues yo lo viví, yo estuve en zona roja, y era, padrecito, bendígame el fusil para que no me falle el tiro, y esa connotación como de que el sacerdote bendecía a la tropa era para que fuera a la guerra, a la muerte. ¿Cómo se manejan esas tres cosas, ¿no? La visión del Estado laical dentro de las fuerzas militares que permite que otras religiones también tengan presencia. ¿Cómo se maneja toda esa parte de la inclusión sexual y se bendice para la guerra? Bueno, en la parte de la libertad religiosa, si bien es cierto que la Constitución de 1991, el Estado colombiano es aconfesional, nosotros nos acogemos, se me olvidó la palabra técnica, bueno, al convenio que hay entre la Santa Sede Concordato. y esa era la palabra, concordato, gracias. La concordato entre la Santa Sede y Colombia para prestar los servicios religiosos a las fuerzas militares. Entonces, digamos que como es un concordato, es un acuerdo internacional, entonces digamos que la Constitución y pues el Estado respeta esos acuerdos internacionales y además que ha visto la importancia de la asistencia de los capellanes dentro del Ministerio de Defensa, entonces ha sido muy respetuoso porque ve que hay más ganancias que pérdidas en ese sentido. A diferencia en México, porque México sí fue contundente y sacó a todas las capellanías de los batallones. Pero hablando de Colombia... Perdóname, ¿se presenta rivalidad entre el pastor y el No. padre? ¿No? Entonces, a la primera pregunta, el concordato nos mantiene. Es el único contrato que nos mantiene dentro del Ministerio de Defensa. En la segunda pregunta, bueno, no pasamos a la segunda pregunta, sigo desarrollando la primera pregunta, y es, claro, hay diferencias de credos o de denominaciones religiosas dentro de las diferentes fuerzas, pero pues obviamente no tienen la misma fuerza. Hay más, digamos que la presencia, la historia, la tradición y el acompañamiento de la Iglesia Católica a la fuerza militar ha sido tanto que aunque las diferentes denominaciones religiosas han querido entrar, no han sido prósperas en su intento. De acuerdo a las últimas normatividad, las entidades religiosas pueden ingresar siempre y cuando haya una solicitud expresa de sus fieles para un acompañamiento espiritual de parte de su iglesia específica. Es decir, si en un batallón hay, no sé, 50, 60 testigos de Jehová, esos 50 y 60 testigos de Jehová solicitan que su iglesia los asista espiritualmente en los tiempos que el ejército le pueda dar. Obviamente, no se le abre la puerta al proselitismo porque el proselitismo está, digamos que prohibido, sino que se le brinda la posibilidad a que los fieles soliciten el apoyo espiritual cuando lo requieran. En el ejército no se presenta, en la armada tampoco, en la policía no, en la fuerza aérea sí. En la fuerza aérea
Yo generalmente, digamos que en las escuelas oficiales hay un pastor que da todos los domingos, yo lo coordino que asiste. Es interesante porque él va, pero no es funcionario de la Fuerza Aérea, sino que pues va, hace su culto una hora los domingos y se regresa. Pero entonces, como hay una división, no hay división, hay una multiplicidad de denominaciones religiosas, entonces el pastor lo que hace es atender a todas las denominaciones religiosas sin ningún adoctrinamiento. O sea, es decir, les explica la palabra, hace alabanza, pero no los puede adoctrinar, ni bajo su iglesia, ni bajo ninguna doctrina religiosa específica. Porque, es decir, tenemos 5 testigos de Jehová, tenemos 4 cruzados, tenemos 5 pentecostales, tenemos 8 de la oración fuerte del Espíritu Santo. Entonces, como esas iglesias tienen una doctrina muy marcada, entonces es lo que no les ha facilitado a ellos el poder ingresar fuertemente al Ministerio de Defensa o las fuerzas, porque cada iglesia tiene su doctrina y su personería jurídica. ¿Qué han hecho ellos? El último intento que hicieron ellos fue decir, crear una iglesia que se llama Cristianos de la Fuerza Pública, para intentar recoger todas las denominaciones religiosas dentro de una. Pero pues obviamente no les ha funcionado porque, vuelvo a decirles, o sea, el que es pentecostal es diferente al que es testigo de Jehová. El que es testigo de Jehová es diferente al que es oración fuerte del Espíritu Santo, y la oración fuerte del Espíritu Santo es diferente al que es casa sobre la roca. Entonces, esa división interna de ellos no les ha permitido unirse ni formar, sí, digamos, una iglesia diferente. Entonces, pues, eso es lo que les ha debilitado a ellos en su querer avanzar y hacer parte como la Iglesia Católica dentro del Ministerio de Defensa. Entonces, lo que hacen ellos es, claro, si necesitan atención, van y regresan. Por lo general, son muy esporádicos, van, vienen, pero pues no, no han tenido esa recepción o esa acogida como ellos en un determinado momento pensaron que iban a tener. Entonces, pues, porque la dinámica es muy diferente a la dinámica de un pueblo o de una ciudad. La dinámica dentro de las unidades militares es un poco más fría, un poco más tosca, o sea, es diferente. Entonces chocan contra una realidad pastoral que para ellos no están preparados. En una segunda parte, la segunda pregunta es la inclusión de género. Sí, aún en las fuerzas no se ve mucho. Las fuerzas son digamos, muy ¿cómo decir la palabra? No sé, tradicionales, marcadas por una cultura castrense donde impera la fuerza, donde impera, digamos que un ambiente machista, es decir, si aún así la mujer para abrirse campo y le ha costado, la mujer le ha costado abrirse campo en las filas militares o de policía, especialmente militares, la inclusión sexual de otros pseudogéneros, llamémoslo así, es más difícil. Entonces, son contados los casos, muy contados los casos, y los casos que hay eh, no son bien vistos, no son bien vistos porque obviamente va en contra de una cultura castrense o militar que se ha forjado durante muchos años, y pues ver personas de otro género o ver personas que, aunque obviamente constitucionalmente, todo lo que ustedes quieran, pero entre la cultura castrense es más complejo, es mucho más complejo. Los casos son muy contados. Obviamente, nosotros atendemos a todas las personas que ellos consideren que se acercan, pero pues los casos son muy limitados dentro de las fuerzas. O sea, yo en ese momento no, Mm, em, casi no conozco así casos grandes, no. Obviamente hay unas tendencias al homosexualismo, etcétera, etcétera, que se manejan y que ellos manejan muy bien dentro de su argot militar, pero casos extremos no, digamos que son muy contados con los dedos de la mano. Bueno, padre. Y allá en la base le dicen padre mayor o mayor padre, ¿cómo le dicen? Bueno, digamos que depende. Por lo general, los que son de grados superiores a mí lo llaman a uno padre, porque dan respeto, porque padre. Los que son subalternos lo llaman a uno mayor, porque, digamos, desde la formación de la escuela,
siempre se le exige el respeto al superior, siempre se le exige, sí, es el respeto, esa admiración. Entonces, por lo general, eso viene de escuela. Entonces, los subalternos le dicen a uno, oye, mi mayor, una cosa, o mi capitán, como yo era capitán, no porque desconozcan la figura sacerdotal, sino porque ellos ya están mentalizados a que a los superiores toca llamarlos con el respeto por su grado. Pero los superiores ya lo ven a uno, y entonces le dicen, no, padre. Entonces, digamos que los superiores a uno lo llaman padre y los subalternos a uno lo llaman por el grado. Ah, muy bien. Pues bueno, creo que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, Angelito y queridos miembros del grupo Getsemaní. Invitarlos ya estos minutos que nos quedan, Padre, a esa parte de oración, que nos compartas desde esa fe, donde colocamos hoy de manera especial a todos y cada uno de los miembros de las fuerzas militares, a todos y cada uno de los capellanes de las distintas fuerzas, para que el Señor los ilumine, para que el Señor les siga acompañando, como hemos visto en el Evangelio estos días, siendo esos pastores de todos estos soldados, de todos estos oficiales, suboficiales, civiles que están prestando allí ese acompañamiento especial a lo que llamamos el Estado colombiano. Padre, pues acompáñenos entonces e ilumínenos con la oración. Bueno, realmente sí les pido la oración constante por todos los hombres y mujeres que día a día luchan a lo largo y ancho del país. Detrás de un uniforme y detrás de un semblante serio y algo frío, se encuentra un ser humano con temores, con miedos, con sufrimiento, con dolor, lejos de la familia, donde el gran temor es no poder volver a casa. El gran temor es no poder volver a ver a los hijos, a los padres, a la esposa, donde las inclemencias y la distancia son complejas, inimaginables, detrás de un uniforme de un ser humano que sufre, pero que no puede mostrar ese sufrimiento porque lamentablemente en el contexto en el que se encuentra mostrar sufrimiento es mostrar debilidad, y mostrar debilidad es abrir una ventana de oportunidad al enemigo. Pero detrás de muchos de ellos hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Hay muchos casos que entristecen a Colombia, que nos entristecen a nosotros, de ver caídos en combate o haber derramado su sangre por la patria a hombres que han dado su vida 17, 18, 20 años, que salieron de su casa y no pudieron volver a ver a sus hijos, que salen de su casa y saben que quizás no van a volver. Ese gran temor los llevan ellos todos los días de la vida cuando se levantan y se ponen un uniforme, cuando van a patrullar, cuando van a volar. Y que muchas veces nosotros no lo comprendemos, los vemos muy distantes, pero son seres humanos que necesitan mucha oración y mucha compañía. Por eso yo los invito a orar por todos aquellos que se encuentran en los montes, que se encuentran volando, que se encuentran navegando, pero especialmente por todos aquellos soldados que han muerto en combate últimamente, en Argelia, Cauca, por los que murieron, los nueve militares que murieron el día de ayer en ese accidente, por todos aquellos que en ese momento las familias son los que sufren. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, tú que cuando Abraham dejó su patria y su familia, lo guiaste en todo su peregrinaje, protege con ese mismo amor a los hermanos y hermanas que hoy defienden la patria. Sé tú su compañía constante, su fuerza en la batalla y su refugio en cada momento de adversidad. Guíalos, Señor, para que ellos regresen a sus hogares con vida y salud. Permite, Padre Celestial, que su peregrinar por este mundo, a pesar de las dificultades y las adversidades que se puedan enfrentar, siempre puedan mostrar un rostro de misericordia y de amor a sus enemigos, que puedan, Señor, ser sus buenos samaritanos en el momento de que alguien así lo necesite. Atiende, Señor, en medio de la oscuridad de la noche, del frío de la lluvia o del calor de un sol imperante, los ruegos y plegarias que hacen estos hombres y mujeres
para que puedan volver sanos y salvos a su hogar y compartir la familia que tú les regalas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, Y brilla para ellos ella la luz perpetua. perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, Brilla para ellos la luz perpetua. concédele, Señor, el descanso eterno. Brilla para ellos la luz perpetua. Que todas las almas benditas del purgatorio, especialmente los soldados que han muerto en combate, por la misericordia de Dios, les dé descanso eterno. Amén. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se me olvidaba la última pregunta que me hizo don Fabián. No, nosotros bendecimos a los hombres, no a las armas. Si había en un momento que decían, bendígame el fusil, nosotros no bendecimos fusiles. Por eso hoy en día en las juramentos de bandera, cuando se entrega el fusil a los soldados, se llama bendición de los hombres con armas. No bendecimos un arma, bendecimos a los hombres pidiéndole al Señor sabiduría y prudencia para utilizar ese medio que el Estado les ha dado, más no bendecimos un arma. Ah, qué bueno. y Una anécdota chiquita, padre William. Yo tenía que cargar siempre una bolsa con escapularios en el carro. Y cuando salía por las veredas y me encontraba, yo tuve la oportunidad de encontrar al ejército en una vereda, en la siguiente vereda estaban los paramilitares y en la siguiente estaba la guerrilla. Y todos me pedían el escapulario, ¿no? Para amarrarlo al fusil o para amarrarlo en la bota, ¿no? Entonces, tengo esa anécdota siempre y yo les decía lo mismo, ¿no? Yo no te bendigo el fusil porque eso no es instrumento de Dios, ¿no? Te bendigo a ti para que tengas gracia ante Dios. Pero bueno, padre, muchas gracias, Angelito. Y una inquietud también me surgió a mí. No sé si Laurita está conectándose para que nos recuerdes la anécdota cuando con tu mamita íbamos en carretera y cuando veía soldados. No sé si Laurita recuerdas esa actitud de tu mamita. Ah, sí, les hacía con el dedo, qué bien. Sí, y decía siempre, hacía la reflexión, sufriendo hambre, frío, sus familias, sus esposas, sus hijos, pensaba inmediatamente en su familia. Por eso me inspiró lo de la pastoral con las familias. Sí. Qué bueno. Padre William, infinitas gracias por este espacio corto, ¿no? Breve, pero muy sustancioso, a todos los miembros del grupo de Semaní que hayamos aprovechado un martes diferente, que esa es la idea de este grupo, hacer oración, conocer. Hermano, dime, hermano, sí. Yo tengo el privilegio de encontrarme al padre William casi todos los días. ¿Cierto, padre Luz? Claro que sí, corazón. Pues, écheme harta agua bendita, padre. Écheme harta agua bendita. Bendito sea Dios. Qué bueno, padre, muchas gracias. No le quitamos más tiempo. Que descanse, que mañana todo sea bendición en ese día del trabajo donde está invitada tanta gente a seguir viviendo esta querida Colombia para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que valoremos verdaderamente el sentido de este día, que es reconocer todas y cada una de las labores que tenemos en nuestras familias, en nuestra querida Colombia. Y que todo como lo hacemos. Un saludo del padre Ignacio. Él siempre se conecta con nosotros, el párroco de Gachancipá, pero esta noche algo se le presentó y tuvo que salir de la parroquia y no alcanzó a llegar. Igualmente seguimos orando por él, acompañándolo en su pastoreo. Y pues bueno, padre William, tendremos algún día la oportunidad de conocernos face to face, dicen por ahí. De igual manera, muchas gracias a todos. Para mí es un honor y una bendición poderlos conocer a cada uno de ustedes, así sea desde la virtualidad. Y bueno, les pido oración por todos aquellos hombres y mujeres que están ahí, luchando día a día. Créanme que así como a don Fabián le pedían escapularios, hoy le pido a ustedes oraciones. Oraciones todos los días, porque créanme que la situación del país es cada vez más compleja y
y hay muchas familias que sufren porque no saben qué les depara el día de mañana a sus hijos en los diferentes lugares de Colombia. Muchas gracias y Así Dios me será. los bendiga. Ya tomamos esa tarea y la colocaremos en nuestra bandera para orar por todas sus intenciones también. Muchas gracias y que pasen buena noche. Angelito, grupo, que descansen. Buen día. Dios Chao, los chao. Muy bendiga. bueno. Gracias. Igualmente, bendiciones para todos. Gracias.